Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un día hermoso acá en Paraná y dispuestos a escucharlo, así que arranque nomás con su editorial. Bueno, comienza una semana verdaderamente dura para el conjunto, yo diría para el conjunto de la ciudadanía, por la decisión de aumentar en un 300 y en algunos casos 400%, especialmente la tarifa de gas. Es una bomba atómica para cualquier familia, en particular por el hecho de que hay un componente fijo en la factura de gas que vale para todos los niveles económicos e incluso para cualquier nivel de consumo, que aumenta también muy fuertemente, de modo que no hay una discriminación entre sectores más bajos y sectores más altos, aunque indudablemente las facturas para los sectores más altos van a ser mucho más pesadas, pero relativamente a sus ingresos va a ser lo contrario, les va a golpear menos. Luego también hay que tener presente la factura de gas y luz para la industria, porque eso se va a recargar abiertamente sobre los precios. Entonces, como el gobierno está haciendo gala de una reducción de la tasa de inflación, este mes va a provocar una situación completamente diferente, y si el gobierno no quiere que estos aumentos impacten en la inflación, va a tener que apretar más las clavijas económicas y profundizar la recesión. Porque según cálculos que me han hecho llegar gente que sabe mucho de esto, la caída del Producto Bruto Interno puede llegar a ser del 6% al año. 6% al año sería casi un poquito más de la mitad de la caída durante la cuarentena. Y en la cuarentena se supone que gran parte de la población se queda en sus casas, salvo las labores imprescindibles. Entonces acá tenemos una manifestación muy dura de lo que es un ataque a los trabajadores, una violenta redistribución de ingresos, que se hace bajo el eslogan y la mentira de que se trata de una estabilización de la economía, de una modificación de todos los precios relativos. Nadie conoce cuál es el costo del gas, de la nafta y de la luz. Nadie lo conoce. No se dan a conocer. Pero para quienes conocen el negocio, ninguno de estas tarifas tiene que ver con sus costos, porque hay una renta internacional de commodities energéticas que se la quieren apropiar todos los productores nacionales. ¿Qué quiero decir? El precio de un país lo determina el precio internacional, no su costo de producción, ni la demanda interna del país. Entonces es una violenta apropiación de renta extraordinaria de parte de los monopolios que atienden este servicio, con el agravante de que todos sabemos que son monopolios naturales, es decir, no hay una competencia en el mercado del gas en una misma región entre dos grupos diferentes. Otra cosa que creo que es muy importante es el debate que ha habido en el Congreso sobre la cuestión jubilatoria, muy importante, porque en todas las versiones de la reforma de la ley, tanto la del gobierno como la de los opositores amigables y no amigables, hay una característica común, que el trabajador jubilado pierde un porcentaje muy grande del poder adquisitivo porque no se le reconoce la inflación de diciembre, que fue del 25%, luego porque hay un empalme con el nuevo índice, el nuevo índice sería una jubilación que se ajusta por inflación, pero en ese empalme hay una nueva pérdida de poder adquisitivo, y como fue observado en las sesiones de la comisión, esto queda definitivamente para un trabajador jubilado, porque si se ajusta por inflación a partir del mes de junio, como está previsto en los proyectos de ley, toda la vida
el trabajador va a cobrar el poder adquisitivo disminuido, que se calcula en un 50% de la jubilación. En cambio, los salarios, si la situación económica mejora, pueden aumentar. Si aumentan exportaciones, puede aumentar la recaudación impositiva. Todas las variables de la economía se van a modificar naturalmente, cualquiera sea el proceso económico. La única variable que no se va a modificar va a ser la del jubilado, que siempre va a recibir el mismo poder adquisitivo. Por ejemplo, estamos en 2024, en 2124 va a recibir lo mismo, porque queda estancado con la inflación. No está previsto que la inflación se ajuste a variables que pueden cambiar positivamente. Por ejemplo, que los salarios le ganen a la inflación. Entonces, si ahí se aplicara un ajuste en función de ese nuevo salario que aumenta, tenemos de nuevo una mejora para el jubilado, que quizás no restituye todavía la pérdida que tuvo, pero marca un punto en ascenso. En cambio, con esto se decreta la permanencia de la miseria jubilatoria. Hay varios rubros más en materia de jubilaciones que está discutiendo el Congreso, que no me puedo detener porque no tenemos el tiempo, que son muy dolorosos para los jubilados. Otra cuestión que hay que tener en cuenta: el gobierno no homologa los convenios colectivos de trabajo. Por lo tanto, está intentando provocar una confrontación social que los demás gobiernos trataban de evitar, haciendo acuerdos con la burocracia sindical, pero parece que este los estimulara con la convicción de que la dirección de los sindicatos no está dispuesta a ir muy lejos en la defensa de del convenio colectivo de trabajo. Una manifestación de que no está dispuesta es que grandes sectores de los sindicatos de la CGT, Daer, Gerardo Martínez, Rodríguez, varios más, ya han presentado, de acuerdo a un conocido periodista, incluso simpatizante del kirchnerismo laboral, han presentado un proyecto de reforma laboral que no se distingue del proyecto laboral del gobierno más que en 2 puntos. No hay quita al aporte sindical que reciben los sindicatos de parte de los trabajadores, y no se menciona nada sobre el derecho de huelga. Ahora, esta mención es decir, que queda vigente, digamos, el derecho constitucional de huelga. Ahora, el derecho constitucional de huelga se aplica de acuerdo a reglamentaciones. Por lo tanto, si una ley no establece ciertos requisitos, no puede establecer una reglamentación. Con lo cual tenemos un fenómeno político que me parece muy importante que hay que seguir, que es una suerte de pasaje clandestino de la burocracia de la CGT de la oposición al oficialismo. Porque aceptar los puntos centrales de la reforma laboral y que apoya, por ejemplo, el radicalismo, de la reforma laboral del gobierno, y pretender hacerle algunos cambios menores de parte de los sindicatos, es un cambio de frente político impresionante. La situación política, como ustedes ven, está evolucionando a un ritmo fenomenal, especialmente en las cúpulas, mientras que en la base la situación se agrava constantemente por la obra de despido en los sindicatos, por este hecho de que no se homologan los convenios colectivos de trabajo. 4 patronales de camioneros cuyas cámaras empresarias firmaron el convenio colectivo de trabajo han dicho que si no se homologan no piensan cumplir con ese convenio, por lo tanto no hay aumento para camioneros. Y luego está el problema tremendo de la Unión Obrera Metalúrgica, que está discutiendo hace 3 meses su convenio colectivo, no se ponen de acuerdo y por lo tanto los obreros siguen ganando lo que cobraban en el mes de noviembre. Esta semana va a tener que haber novedades, porque la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución anunció que iba a iniciar una huelga indefinida el día 11, que es precisamente en el curso de la semana que se inicia mañana.
Bueno, este es un panorama político completamente significativo, de enorme tensión, y de hecho y entonces la pregunta es cómo queda el 1 de mayo, porque una CGT que está pactando la reforma laboral pretenderá disimular esta circunstancia haciendo una marcha el 1 de mayo. Ese es un punto. Segundo, va a convocar una marcha el 1 de mayo a sabiendas que el 2 de mayo van a firmar la reforma laboral. Desde el punto de vista de nuestro partido Política Obrera, esta denuncia es importante, porque no podemos ir como imbéciles detrás de la burocracia sindical el 1 de mayo para enterarnos el 2 de mayo que arregló con el oficialismo la aprobación nada más y nada menos que la reforma laboral, que las instancias de seguridad social del Poder Judicial, de las instancias laborales, habían declarado inconstitucional, o en algunos casos habían declarado que que era un asunto del Congreso y que no podía salir por decreto. Jorge, sí. Hay un tema que yo considero muy relevante de actualidad nacional y que no se escucha mucho en los medios, que es que a pesar que Milei en su campaña vivía fustigando todo lo que fuera emisión de dinero, creo que está haciendo una emisión de dinero récord y que eso genera endeudamiento. ¿Es así o no es así? ¿Cómo lo ve usted? Eso lo vengo denunciando desde el primer día, porque ¿qué ocurre? La contabilización que él hace es muy curiosa. El Banco Central tiene 19 billones de deuda con los bancos. Por esa deuda paga intereses del 80 y pico % todos los meses. Ahora, ¿qué ocurre? No emite el dinero que corresponde a esos intereses, sino que aumenta la deuda con los bancos. Esos intereses aparecen como un crecimiento de la deuda que tenía en el banco por el monto de esos intereses. Luego, parte del dinero remunerado que tiene el Banco Central de los bancos, que acabo de describirle, el gobierno busca trasladar, busca cancelar esa deuda, pero trasladándola a deuda del Tesoro. Es decir, que en lugar de ser una deuda del Banco Central con los bancos, es una deuda del Tesoro, puede ser con los bancos y con fondos de inversión y fondos comunes, etc. Entonces el que paga los intereses y el que paga la deuda deja de ser el Banco Central para ser el Tesoro, lo cual significa que aumenta el rubro financiero del gasto fiscal. Pero él no lo paga porque ese rubro financiero lo refinancia. Cuando hay que ir a pagarles los intereses a los que tienen bonos del Tesoro, hace lo mismo que los que tienen los bonos del Banco Central. En lugar de darles dinero, les endeuda por el dinero que tiene que darles. Entonces, yo vengo explicando este tema por lo siguiente. En mi opinión, estas dos operaciones no solo significan un incremento de la deuda para sustituir la emisión, sino que estos mismos bonos son dinero porque se pueden transar todos los días, permanentemente, y por lo tanto tienen una forma de cuasi base monetaria, que si bien no puede nadie usar esos pesos para ir directamente a comprar dólares o hacer una demanda extra que sube los precios, potencialmente opera en el mercado como un factor ascendente de la inflación. En cualquier caso, la Argentina se está endeudando como nunca, con características enormes, porque borran debajo de la deuda lo que bajo otro gobierno será en emisión. A este problema que a usted le preocupa, mi ley lo llama: estoy limpiando el Banco Central, estoy limpiando el balance del Banco Central. El balance del Banco Central solamente lo puede limpiar, a ver cómo le diría, tiene que ser una operación gigantesca, ¿no?
no alcanzan todos los gobiernos juntos para limpiar el Banco Central, porque el Banco Central tiene en su activo, tiene 70.000 millones de dólares de bonos, que solamente son bonos escritos en el papel. Es una deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central y que el Banco Central que el Tesoro no le va a pagar nunca. Y cuando vencen, lo renueva, y así hace 20, 25 años, 30 años que se vienen renovando. Por lo tanto, el Banco Central declara tener un activo de 70.000 millones de dólares, que en realidad es un activo que vale cero. Cero totalmente. Hubo quien, ahora no es el momento de meterme en los detalles de esto, que propuso que progresivamente estos bonos, que no valen nada, se vuelquen al mercado y por lo tanto que empiecen a tener un precio y que el Banco Central los pueda vender. Ahora, meter 70.000 millones de dólares en un mercado, aunque uno lo haga de a poco, significa deprimir la deuda y los títulos que están en el mercado. Va a haber un exceso de títulos. Entonces es una operación inviable. El Banco Central argentino está quebrado para siempre por 70.000 millones de dólares que acumularon todos los gobiernos desde Menem en adelante. 70.000 millones de dólares clavados. Jorge, y esto es irrefutable. ¿Se acuerda que en el programa anterior yo le había manifestado esa inquietud que manifiestan muchos oyentes que le gustaría escuchar un poquito más de lo que es la actualidad internacional, ¿no? Y habíamos quedado en que íbamos a ocuparle un tiempo mayor en esta emisión. Pero antes de eso yo quiero empezar con unas preguntas que le manda Alberto San Blas, que en realidad manda 3 preguntas, porque se manda una pregunta, pero mandó 3, así que para que usted sacie la inquietud de Alberto San Blas. Ya aprendió a hacer lo que hace Milei, que en un paquete mete 600 leyes. Claro, él en una pregunta mandó 3. Mete 3. Brillante, brillante. Porque pregunta, ¿cuál es su análisis con respecto al rol que podría tener Argentina en el contexto internacional? ¿Qué opina sobre la situación de Ecuador, sobre el asalto a la Embajada de México por parte de Fuerzas Armadas de Ecuador? Y después también esta es otra pregunta que dice, si estamos ante una nueva etapa de la descomposición del sistema capitalista. Bueno, ocurre lo siguiente. El primer tema no era la embajada. ¿Cuál era el primer tema? ¿Cuál es su análisis con respecto al rol que podría tener Argentina en el contexto internacional? Es decir, bueno, este nuevo gobierno, ¿no? Esa pregunta es muy oportuna, porque yo vi el tema del viaje de Milei y la general del Pentágono a Tierra del Fuego. Es muy oportuno. Yo lo vi, a pesar de que escribí un artículo absolutamente tremendo sobre la cuestión, donde lo abordo desde todos los ángulos posibles, y significó un alineamiento de Argentina con la OTAN. Es más, los diarios dicen que Milei va a pedir recobrar el estatus que Estados Unidos le dio a Menem de declarar a la Argentina un aliado ex-OTAN. Cuando Bush declaró a la Argentina aliado ex-OTAN con Menem, Argentina mandó barcos a la guerra con Irak, en la primera operación del Golfo, cuando Irak había ocupado Kuwait. Yo inclusive este punto lo denuncié en un debate con Fidel Castro en La Habana, en un debate público, porque Fidel Castro y Cuba en ese momento estaban dando el voto a Menem para ingresar en el Consejo de Seguridad. Y yo le dije, pero ¿cómo van a darle el voto a Menem si el tipo ahora es aliado extra-OTAN y está mandando esto al Golfo? Y además había participado en el contrabando de armas en la guerra entre Perú y Ecuador. Entonces Milei representa una fuerte tentativa de alinear a la Argentina con la OTAN en un momento de guerra mundial.
porque la guerra que hay en el terreno de Ucrania ya se ha desbordado. Cualquiera que mire un poco las informaciones se va a dar cuenta que Alemania ha cambiado radicalmente su política y ha decidido meterse a fondo en esta guerra, mucho más de lo que ya estaba vinculada, y que hay un replanteo general en Europa frente a la crisis de financiación a Zelensky por parte de Estados Unidos, por las discusiones entre Trump y Biden, y en una circunstancia de este tipo nos colocan ahí. Y el Atlántico Sur es un lugar fundamental, porque gran parte del Atlántico Sur está bajo el control británico, que ha extendido a 350 millas la soberanía de las Malvinas ocupada por Gran Bretaña en la plataforma marítima, y hay partes que se superponen con la de Argentina. Entonces, querer instalar una base militar argentino-norteamericana en Tierra del Fuego es un alineamiento abierto. Quiero decir, cualquier enemigo de la OTAN puede considerar a Tierra del Fuego un objetivo militar. Y dice, no, pero ahí viven argentinos, viven fueguinos. Ah, sí, pero se han convertido objetivamente porque son una base militar de Estados Unidos y Argentina, y enfrente tienen a Gran Bretaña, con lo cual del lado continental tienen una base con Estados Unidos y del lado extracontinental, en las islas, tienen una base británica. Las dos son de la OTAN. Entonces ya esta pregunta sobre el alineamiento, ya nos está hablando de los temas internacionales y del viaje que se ha producido. Y evidentemente Estados Unidos se ha abalanzado por Argentina porque nunca pensó que iba a tener en Argentina un presidente y un alineamiento político de estas características. Y hay una parte de la burguesía argentina que apoya fervorosamente esta orientación militar porque está interesada en ingresar en el mercado norteamericano, y me refiero al grupo Tenaris, que es el sector de la burguesía argentina más hostil a China y más favorable a Estados Unidos, en virtud de la sobreproducción que hay de acero y por lo tanto del dumping o bajos precios de venta del acero por parte de China, y alienta esta guerra porque todo lo que se vendía de China a Estados Unidos, para dar un ejemplo, el iPhone, la mayor parte del iPhone se hace en China. Debido a este agravamiento de la situación, hay un movimiento comercial, un movimiento económico, para que las cadenas de producción que eran China, Estados Unidos, pasen a otros países. Y eso ha permitido que México se transforme ahora en el principal socio comercial de Estados Unidos porque produce para la industria norteamericana materias primas. Y Techín quiere ingresar en eso. Y también en el litio, porque también está interesado en los autos, porque los autos tienen que ver con la siderurgia. Entonces este es un alineamiento muy serio que se está produciendo, muy serio, y revela un atrevimiento muy grande, y no hay conciencia en Argentina de que nos estamos poniendo del lado de la OTAN, que al mismo tiempo está apoyando lo que ocurre en Gaza. Y ahora bien, lo que ocurre en Gaza ya también es una guerra mundial. Y ahora nos metemos para tocar todos los temas. ¿Por qué? Porque acaba de bombardear la embajada de Teherán en Damasco. Entonces ahora todo el mundo se empezó a preocupar porque Ecuador atacó la embajada de México porque había refugiados, un ex funcionario de Correa, y temen que Venezuela ataque a la embajada argentina porque hay refugiados que persigue Maduro, pero está bien, los repudios sobre esto me parecen correctos, pero el fenómeno más importante fue el bombardeo a la embajada de Teherán en Damasco, porque la embajada es territorio del país que representa la embajada. Esta es la primera señal práctica de parte del Estado de Israel de su disposición a hacer la guerra contra Irán. Esto significa incendiar el Medio Oriente
y añadirle a la guerra internacional que hay en torno a Ucrania otro frente. En este escenario gravísimo, en donde los proletarios de todos los países nos deberíamos levantar para terminar con el imperialismo, que es la única forma de terminar con las guerras, se alinea la Argentina, digamos, con este tipo de base militar, y viene toda una serie de versiones sobre la base espacial que tiene China en Neuquén. Un hombre como Daniel Santoro, creo que el nombre es Daniel Santoro, que es un periodista marcadamente antikirchnerista, marcadamente prooccidental. Bueno, en una palabra, esos tipos que ningún derechista puede objetar, acaba de decir que en la base espacial china lo único que hay son investigaciones espaciales y que finalmente el que domina el espacio aéreo, el espacio atmosférico es extraatmosférico es Estados Unidos. Acaba de salir un trabajo de quien probablemente sea el mayor especialista en política internacional de Argentina, que es el jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Itela, que se llama Gabriel Tocatlián, y que le pone números a la rivalidad militar entre Estados Unidos y China. 96% para Estados Unidos, 2% para Rusia, 2% para China. China tiene más inversiones en muchos países que Estados Unidos, tiene más comercio que Estados Unidos con estos países de América Latina, pero solamente tiene una presencia militar de 2% en América Latina, y Estados Unidos, todo lo que es extranjero en América Latina, tiene el 98%. Entonces esto de empezar a mentar a China como un rival militar que Argentina estaría padrinando por una base, etcétera, bueno, perdonen, es un cuento chino. Es un disparate, un cuento chino. ¿No es cierto, Vargas? Yo creo que quedaría pendiente la tercera pregunta que le hizo Alberto San Blas para que usted desarrolle, aunque yo creo que es más o menos obvio, la respuesta que dice si estamos ante una nueva etapa de la descomposición del sistema capitalista. Bueno, pero le agrego algo a lo que dije y ahora le contesto esto. El otro tema que viene a pelear Estados Unidos, y lo dijo muy claramente el embajador, es la hidrovía. Porque la hidrovía arranca de fuera de Argentina, arranca de Brasil, arranca de Paraguay, y por otras vías se vincula con Bolivia. Entonces quieren tener el control de la hidrovía a sabiendas que China, que es la principal importadora de productos argentinos, se ha presentado a la licitación para hacer ella los trabajos de la hidrovía. Y además, una de las principales exportadoras de soja y aceite de soja y harina de soja de Argentina es una china, la compañía Costco, está entre las 5 primeras. ¿No es cierto? A sabiendas de ellos, Estados Unidos quiere tener ese control, tiene bases en Paraguay, entonces es un cerco militar sobre Argentina. Ahora ya no se trata de que cualquiera de la OTAN nos puede declarar objetivo militar. Acá ahora de lo que se trata es que con estas concesiones el pueblo argentino pierde su autonomía política. Con esto quiero decir que cuando luche por sus reivindicaciones, si va a un enfrentamiento muy agudo y muy profundo, tiene tropas extranjeras dispuestas a intervenir dentro del país. Esto es un cercenamiento de la democracia, de la autonomía política de los ciudadanos de este país nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo puedo dejar pasar. En ese artículo que escribí, lean politicobrera.com o .com.org, fui bastante exhaustivo con esta cuestión. Ahora, todo esto que está ocurriendo, yo no lo asociaría a la descomposición del capitalismo, porque son niveles diferentes. Por ejemplo, una descomposición del capitalismo es el nivel de pobreza que hay en Estados Unidos, que es absolutamente enorme. La cantidad de gente que se droga y que muere por opiáceos.
el nivel que ha alcanzado el endeudamiento mundial. El endeudamiento mundial público es 10 veces el Producto Bruto Interno Mundial. Es decir, que la parte del capitalismo parasitaria, o que Marx denominaba el capital ficticio, es decir, que no es un capital real, sino una representación hipotética del capital, porque cobra como capital, pero no produce como capital, ha adquirido una proporción absolutamente descomunal. Le doy un solo dato. Una vez leí de un destacado periodista italiano que en el año 50 una deuda de 0,4 permitía fabricar un Producto Bruto de 1. Y ahora leo otra, de que una deuda de 5, no 0,4, permite crear un producto de 1. Ese desfasaje entre el capital ficticio, la deuda, todo lo que se va acumulando con derecho a cobrar intereses, ganancias, sobre el capital real que trabaja todos los días en una empresa, en un local de producción. Este desfasaje es una manifestación de la descomposición porque alude al carácter parasitario que se ha convertido el sistema cuando el capitalismo, sin que ha nacido con estas características, en su nacimiento desarrolló en forma descomunal las fuerzas productivas. Entonces uno decía muy bien, tendrá todas estas características parasitarias, finalmente terminarán prevaleciendo estas características parasitarias, pero ahora está cumpliendo un rol histórico fenomenal porque ha creado un mercado mundial, ha roto el localismo, ha interconectado países que ni se conocen, ha elevado la productividad. Entonces, este es un signo de descomposición. Ahora, sobre la base de una sociedad en descomposición, se crea la superestructura militar que hemos descrito al hablar de la masacre de Gaza, el bombardeo a la embajada de Teherán en Damasco, los bombardeos a Hezbollah, la guerra de Ucrania. Se monta toda esa superestructura militar que simplemente se arma una para defender militarmente a un régimen en descomposición que no se defiende por su propio peso. Ahora le voy a contar algo para que vean un ejemplo de que no se defiende por su propio peso, sino que se tiene que defender con estas armas, y además para alimentar una guerra, una industria de guerra que sí es una manifestación de descomposición, porque en definitiva lo que se ha llegado con la industria de guerra, usted piensa que la industria de guerra no produce, no es productiva, no está dedicada al consumo productivo. ¿Qué es consumo productivo? Con la leche hago queso. Entonces se consume productivamente la leche y sale el queso. Cuando se consume el arma, lo que tenemos es 32.000 gazatíes muertos. No tenemos un queso y no tenemos un dulce de membrillo, ni tampoco tenemos tallarines. Esa sí es una manifestación de descomposición. Y sobre esa descomposición se monta toda una estructura que hace a la opresión política, que hace a la desigualdad creciente de los ingresos, que se hace ante un crecimiento enorme de la pobreza en una sociedad con recursos productivos fabulosos, lo cual viene el lado irracional de la descomposición. Pero con todos estos recursos que ustedes tienen, capitalistas, podemos vivir como duques todos. Sin embargo, acá hay el 1%, se lleva el 50% del Producto Bruto Mundial. Este es el análisis total. Bueno, como ustedes ven, hay que agradecerle al oyente que hizo estas 3 preguntas en una, porque ha permitido, digamos, que podamos discutir un tema muy vasto. Jorge, hay algo que es ineludible si hoy estamos dedicando un tiempo importante del programa a lo que es la actualidad internacional, que usted ya lo ha nombrado, pero son 6 meses que se han cumplido
este conflicto de Gaza, que se habla que es una guerra. Yo no lo considero una guerra, porque una guerra generalmente es entre dos estados, entre dos ejércitos, y este no es el caso para mí que se está dando. ¿Qué análisis usted haría de estos 6 meses? ¿Y qué análisis haría de que en todos los lugares del mundo o en muchos lugares del mundo hay grandes manifestaciones de protesta a la intervención israelí y que aquí prácticamente pasa desapercibida? Así que serían dos preguntas. Bueno, yo le voy a decir, primero tomemos como en el orden que usted mismo la plantea, alrededor de estos 6 meses. Bueno, es una masacre inaudita, en donde se le reprocha, por uno de Estados Unidos reprocha a Israel, que ha emprendido una guerra que no tiene un objetivo político declarado. Y el Estado Mayor y el Gabinete de Guerra de Israel no ha dicho cuál es el objetivo de esta guerra. Porque un objetivo puede ser destruir a Hamás y que Gaza forme parte de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Eso es lo que Biden dice que sería el objetivo de él. La otra es que, por el contrario, quiere echar a los palestinos al diablo. Y que, como el mundo árabe es grande, que se vayan a vivir a Irak, tanto de Cisjordania como de la Gaza, se vayan a vivir a Irak, se vayan a vivir a Siria, a Líbano, a Arabia Saudita, a los países del Golfo, etc. Son muchos los palestinos que ya se encuentran en esa situación. Es decir, hay un sector palestino que está refugiado en distintos países, pero después también hay palestinos en Arabia Saudita, hasta hace muy poco, por lo menos hasta la última vez que me interioricé del problema, la mayor parte de los obreros eran palestinos. Porque Arabia Saudita no se caracteriza por una población suficiente, y por el contrario un territorio que es absolutamente enorme. Entonces, sería este objetivo. ¿Cuál de los dos objetivos persigue Israel? ¿Sabe por qué le traigo a colación a esto? Porque le voy a decir algo que no se comenta en ningún lugar. En ausencia de un objetivo declarado, en las acciones militares que está desarrollando Israel en Gaza, se manifiestan dos tendencias en la práctica que son diferentes, y que los diarios israelíes, en particular uno de ellos, lo ven como una descomposición del ejército sionista. Por ejemplo, hay muchas denuncias de que fusilan personas detenidas, es decir, que las detienen, podrían llevarlas presas, encarcelarlas, hacerles algún juicio y listo. No, las fusilan, como hacía la dictadura acá, que no se estaba detenido, secuestraba a alguien y lo tiraba al Río de la Plata o lo mataba o algo por el estilo. Se le adjudica este tipo de acción a un ala de las Fuerzas Armadas que tiene por objetivo expulsar a los palestinos totalmente de Palestina. Es decir, que estamos asistiendo a los 6 meses de guerra al siguiente fenómeno. Hamás sigue peleando, no ha sido derrotada. El gobierno de Israel dice que esta guerra durará hasta fin de año por lo menos. Y una población en Israel que manifiesta todos los sábados contra el gobierno, acusándolo de distintas cosas, no defendiendo para nada a los palestinos. Esa población es sionista hasta los tuétanos, pero que está expresando una rivalidad al interior del gabinete de guerra y una rivalidad al interior del conjunto del imperialismo mundial, en el sentido de que se fije un objetivo concreto, porque el ataque a la embajada de Teherán responde más bien a la corriente que es partidaria de expulsar a los palestinos totalmente de su territorio. Y parece que Estados Unidos intervino, según algunos diarios. Bueno, acá no puedo ser, hay cosas que estoy convencido que son así, otras que hay que ver. Según algunos diarios, si Teherán
toma represalias contra Israel, Estados Unidos no va a reaccionar porque Biden le habría dicho a los ayatolas que entiende que ellos tengan que tomar algún tipo de represalia frente a algo que hizo Israel que no cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, eso de que no cuenta con el apoyo de Estados Unidos no me consta. Todo lo que hace Israel lo hace con armas norteamericanas. Y la ayuda militar o la provisión militar no cesa, ¿no es cierto? Pero usted ve un escenario de crisis muy grande. En Ucrania está ocurriendo absolutamente lo mismo. En Alemania se ha descubierto un complot de un sector militar con sectores de la vieja aristocracia alemana para producir un golpe de Estado en Alemania. Le estoy hablando incluso de información que ya se está poniendo vieja, porque toda esta gente se encuentra detenida. Pero lo importante de toda esta gente es que entre ellos había militares en actividad. Así que no es joda, en Alemania. Entonces, usted tiene un escenario de agravamiento colosal de esta crisis, no está limitada. Segundo lugar, si Hamás es un Estado o no Estado, es un tema que tiene varias aristas, porque hay una arista que yo defiendo, y es de que Hamás es una fuerza beligerante, es decir, no es un grupo de terroristas, es una fuerza beligerante que tiene el apoyo de su población. En el derecho internacional se reconoce a las fuerzas beligerantes, y por lo tanto, si se le reconociera jamás como fuerza beligerante, los estados que constituyen las Naciones Unidas pueden intervenir para buscar un acuerdo de paz. En cambio, si uno dice no estoy peleando contra un terrorista, bueno, nadie hace un acuerdo de paz con un terrorista. Un terrorista es un terrorista. Es un tipo que está haciendo actos de matanza por razones, si tiene alguna razón política es muy difusa, solamente él la entiende. Y probablemente no tenga ninguna razón política y probablemente también esté infiltrado por alguien que quiere armar lío y se vale de algunos que dispuestos a hacer una acción terrorista. Pero jamás es una fuerza beligerante, porque tiene 40.000 milicianos. Está sosteniendo una guerra. El derecho internacional designó fuerza beligerante por algún motivo, para darle una salida a un conflicto que es real, y no que lo inventó no sé quién. Entonces acá, este tema hay que tratarlo con toda la seriedad. Es una fuerza beligerante, representa una causa nacional. Y yo no soy, y Político Obrera no somos para nada defensores de Hamás, en primer lugar porque no es una fuerza socialista, y en segundo lugar porque Hamás tiene vínculos con distintos sectores capitalistas, burgueses del mundo árabe, que la sostienen económicamente, y su perspectiva histórica no es de ninguna manera, digamos, ni siquiera una emancipación nacional profunda, porque una emancipación nacional profunda es una independencia nacional o una autonomía política y la plenitud de los derechos democráticos para todos los ciudadanos. Y jamás no gobernó Gaza con derechos para todos los ciudadanos. Al que era de izquierda en Gaza bajo Hamás, mejor que se escondiera porque si no se la daban. Pero distinguimos lo que es una fuerza reaccionaria que defiende el orden imperialista mundial y alguien que con sus características, como acabo de escribirle, asume una lucha nacional al punto de transformarse en una fuerza beligerante. Estamos en el horario, Jorge. Lo que quería que dedicar, aunque sea un minuto, pues ya estamos en el horario, a la última parte de la pregunta, que era con estos movimientos de civiles que se están manifestando en todos lugares del mundo para que acaben con esta masacre y que en Argentina hasta ahora no ha aprendido. No, pero no solo en Argentina, en toda América Latina. Y es todo un problema. Pero permítame que use el minuto para otra cosa. Las manifestaciones en el mundo árabe y en Europa son absolutamente gigantescas. Pero a esta altura del partido se han transformado en simbólicas, porque se repiten con vigor todas las semanas, y yo las saludo,
pero no hay un interrogante de por qué no son efectivas. Porque Israel sigue bombardeando y ahora está preparando el asalto final a una ciudad que tiene 2 millones de refugiados de otra zona de Gaza. Esto está planteado en un artículo de Político Obrera que hemos discutido, y por lo tanto el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino tiene que pegarle más duro a los gobiernos que apoyan a Israel, ocupando edificios como hizo ATE la semana pasada, intentándolo ocupar, ocupando edificios públicos, es decir, conmoviendo los cimientos políticos de los estados que sostienen Israel. Porque es verdad que las manifestaciones son enormes, y es verdad que, por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña quiere aplicar el protocolo de la Bullrich, y los ingleses lo derrotan todos los días. Pero con esto no alcanza, es obvio. Entonces hay un desafío político mayor. Desde Argentina, y en esta conversación, no voy a dar ninguna instrucción de ningún tipo que no cabe a nadie. Es una reflexión que quiero compartir. Y acá el tema de Palestina ha sido escondido hasta en el Congreso, porque nadie ha ido a presentar al debate público, a la conferencia pública, el problema del apoyo de Milei. Milei viajó a apoyar un gobierno en guerra. ¿Desde cuándo el Congreso, el que apoya un gobierno en guerra prácticamente se está declarando el mismo en guerra, aunque lo disfrace de terrorismo? Esto no es terrorismo, esto es un fenómeno más profundo. Esto no es Al-Qaeda. No sé, deme otro grupo terrorista de los que andan por el mundo. No es uno de esos grupos terroristas. De lo contrario, no estaría toda la aviación israelí encima de Gaza, destruyendo hospitales, destruyendo residencias, etcétera, etcétera, etcétera. No. O sea, más allá que es claro que Israel lo que quiere es destruir directamente al Estado palestino, y si fuera por ello, como dice usted, que se vayan a otros países árabes. Esa fue la intención que tuvo siempre Israel, ¿no? Hay que ver si en torno a esa posición el sionismo se va a mantener unificado. Hay que ver. Porque comprometen la existencia de Israel. Realmente jugarse a la limpieza étnica de palestinos no va a ser algo que no vaya a tener respuesta. Bueno, Jorge, seguimos el domingo que viene. Yo creo que se ha podido explayar sobre todos los aspectos relevantes, actuales, sobre la realidad internacional. Que los oyentes piensen que he tocado temas que les preocupan a ellos. Bueno, y vamos a ver si algún otro domingo podemos terminar con eso que hemos amagado de dedicar un programa, si no es completo, aunque sea casi completo, sobre historia del peronismo, desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Verdad? Tenemos esa cuenta pendiente. Nosotros también tenemos deudas, no solo Milei. Y van creciendo también. Bueno, Jorge, nos vemos el domingo. Muchas gracias y esperemos el domingo que no pasen cosas que nos impidan llevar a cabo esto que está pendiente, que es el programa sobre el peronismo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno.